Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y profesor. Este video tiene la finalidad de instruir sobre la función cuadrática. En específico, ¿qué debo saber para la PAES sobre aquella materia? Esta prueba que todos o la gran mayoría la vamos a rendir a finales de noviembre. Primero que todo, y para contextualizar, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera, conocida como dominio, le corresponde un único, y aquí quiero ser enfática, tan solo un único valor de la segunda, conocida como imagen. Un ejemplo de la vida cotidiana es, podemos pensar en una máquina expendedora, ya que uno ingresa un código y la máquina te regresa un producto. Ejemplo, yo ingreso el código 33 y me dan como producto un paquete de galletas. De esa forma actúa una función. Como pueden observar en la imagen, tenemos dos elementos, dominio y rango. La función que se encuentra aquí, y es igual a x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Puesto que estamos hablando de una función cuadrática. Para centrarnos ya en la temática de este video, ¿qué es una función cuadrática? La función cuadrática es la forma de representar una ecuación cuadrática, tal que la función cuadrática cumpla con los siguientes requisitos en efecto características. Ser de segundo grado. Su gráfica es una parábola, una curva simétrica. El trazado de la parábola está determinado por un vértice por el cual se traza el eje de simetría. Al trazado de la parábola se denomina ramas de la parábola. Su fórmula general vendría a ser f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, porque si no este término se eliminaría y ya no estaríamos hablando de función cuadrática. A, b, c dentro del conjunto de los números reales. Ejemplo, dada la función f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 10. Un elemento importante son los coeficientes. El coeficiente a es 2, el coeficiente b es 3 y el coeficiente c es menos 10. Ojo con los signos. Evaluación de una función cuadrática. En concreto es, al evaluar una función cuadrática, la fórmula general ya mencionada, a siendo distinto de 0, significa reemplazar el valor de x por algún valor que pertenezca al dominio de la función. Ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más 5x menos 2. Aquí el x va a tomar el valor de 2. F de 2 es igual a 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 2 es igual a 12. Representación gráfica de una función cuadrática. La forma representada, esta de aquí, se llama parábola y aquí ya corresponde al relieve que se puede observar en un cono una vez que este es cortado por un plano, como se puede analizar en esta representación. Concavidad de la parábola. Como apreciamos en esta imagen, como podemos apreciar, al esbozar la gráfica de la función cuadrática, esta se abre hacia arriba o hacia abajo, lo que está indicado por el coeficiente a que acompaña a x al cuadrado. En el primer caso, si a es mayor a 0, un número positivo, la parábola se abre hacia arriba, es decir, es convexa. Por el contrario, si a es menor a 0, un número negativo, la parábola se abre hacia abajo, es decir, es cóncava. ¿Existen otros elementos importantes de la parábola? La respuesta es sí. Eje de simetría, vértice, intercepto que diga o valor de intersección en el eje Y, ceros o valores de intersección en el eje X. Como pueden observar en la imagen, se encuentra el eje Y, las ordenadas, el eje de X, abscisas, eje de simetría, se encuentra aquí. Vértice, intercepto o valor de intersección en el eje Y, vendría a ser este,
ceros o valores de intersección en el eje X, estos dos de aquí. Número 1. Eje de simetría. Es una recta vertical paralela al eje Y, que atraviesa la gráfica de manera de que cada rama de esta, separada por el eje, es el reflejo de la otra, asumiendo la idea de que esta simula un espejo. O sea, por ejemplo, si yo lo cierro como un libro, van a tener prácticamente la misma medida. Su fórmula es x es igual a menos b partido en 2a. Número 2, vértice. Se puede observar que, dependiendo de la orientación de la parábola, esta presenta un punto en el plano cartesiano, que es mínimo si se abre hacia arriba, convexa, o máximo si se abre hacia abajo, cóncava. Este punto se denomina vértice de la parábola. Su fórmula vendría a ser aquella, menos b partido en 2a, donde esta misma función, el valor que nos dio en menos b partido en 2a, lo vamos a reemplazar. Bueno, para una mejor visualización, tenemos estas dos imágenes. Aquí se encuentra el eje de simetría y por este otro lado, el punto mínimo, el punto máximo del vértice. Número 3, intercepto. Se llama así al valor donde la gráfica de la función intercepta el eje Y. Para determinar este valor se reemplaza x por 0 en la ecuación de la función. Así, y es igual a f de 0 es el valor en que la gráfica corta al eje Y. En efecto, dada la función cuadrática f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, c es el intercepto en este caso, como se puede observar en esta imagen. Datos importantes, cuidado con el signo. En segundo punto, uno puede centrarse en el término independiente, aquel que no está acompañado de ninguna x. Número 4, ceros. Se llaman así a los valores donde la gráfica de la función intercepta al eje x. Para determinar la intersección con el eje x, se iguala la función a 0 y se resuelve la ecuación cuadrática. De esa forma, al hacer en la ecuación y es igual a 0 y resolver f de x es igual a 0, se determinan los ceros de la función. La cantidad de ceros puede ser 2, 1 o 0. Caso último en que la gráfica no va a intersectar al eje x. Quiero destacar que en esta fórmula, que la podemos observar, x que diga es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido en 2a, solo nos va a ser útil y la vamos a poder aplicar en el caso de que tengamos dos ceros, como se puede observar en esta otra representación, x1 y x2, los dos ceros de nuestra función, que intersectan al eje x. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo saber si es que tengo dos ceros, un cero o ningún cero? Y aquí yo les digo de que existe un proceso algebraico para determinar rápidamente esto. Para ello solo basta analizar el signo del discriminante. ¿Cuál es su fórmula? B al cuadrado menos 4ac. Cuando el discriminante es mayor a 0, la ecuación tendrá dos raíces, por lo tanto corta dos veces al eje x. En el otro caso, cuando el discriminante nos dé un valor igual a 0, la ecuación tendrá una raíz, por lo tanto corta una vez al eje x. En el último caso, cuando el discriminante es menor a 0, la ecuación tendrá dos raíces imaginarias. Por lo tanto, no va a tocar nunca el eje x. No va a tener una intersección con el eje x, como puede ver acá. Rango o recorrido. El rango o recorrido son los valores determinados para la variable dependiente y. Se determina conociendo la coordenada de la ordenada del vértice, además de la orientación de la parábola. Si a es mayor a 0, el recorrido o rango de f es menos b partido en 2a hasta el infinito positivo. En el caso contrario, si a es menor a 0, el recorrido o rango de f es desde el negativo infinito a lo mismo del anterior, menos b partido en 2a.
Bueno, ya llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Pero esto no termina aquí, esto sigue. Ahora vamos a practicar y le paso el mando a mi compañero Nicolás, quien les va a plantear 6 ejercicios debidamente explicados. Y aquí, bueno, los pueden visualizar desde antes. Muchas gracias, Joa. Ahora veamos si con lo aprendido pueden resolver un ejercicio por ustedes. Ya, entonces vamos con la resolución del primer ejercicio. El primer ejercicio dice: el vértice de la parábola, cuya función es f de x igual a 3x elevado a 2 menos 6x más 9, es... Ya, entonces, primero hay que identificar qué nos pide. Y nos está pidiendo el vértice. El vértice es el siguiente punto de la siguiente imagen. Y este se sacaba con la siguiente fórmula: menos b partido en 2a y la función de menos b partido en 2a. Entonces hay que resolver y reemplazar. Tomamos la ecuación, la pasamos con los respectivos signos y sacamos que menos b partido en 2a es menos por menos 6 partido en 2 por 3, igual a 6 partido en 6 igual a 1. Entonces el vértice es 1 en la coordenada f de 1. Entonces, se resuelve de la siguiente manera: si x es 1, ponemos y es igual a f en 1. Y reemplazamos las x con 1 y como es 1 queda todo igual. Entonces nos queda 3 menos 6 más 9, 6. Y eso nos da que el vértice está en 1,6. Respuesta correcta, la B. Bueno, ahora que terminamos, vamos con el siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio nos dice: la gráfica de la función f de x es igual a la siguiente, a lo que sale ahí, menos 3x más 2 multiplicado por 1 menos x. Y te preguntan si intersecta al eje y en qué parte. Ya, entonces, ¿cuál de estos puntos del eje y, o sea, de la ordenada, intersecta la siguiente ecuación, la siguiente función? Entonces, primero que nos pide, ¿dónde intersecta el ordenada? Este gráfico está mal, pero usted hágalo bien. Entonces, ¿dónde está? Y no se sabe, pero sabemos que está en x0. Entonces tenemos que empezar por eso. Esta función habría que simplificarla, porque así yo no puedo reemplazar nada. Entonces, vamos a hacerlo. Primero, se multiplica cada término por los dos que están al otro lado. Entonces sería menos 3x multiplicado por 1 por menos x y 2 multiplicado por 1 y por x. Eso nos queda así. Términos semejantes se suman o se restan y nos termina quedando 3x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces, ahora que tenemos eso y que podemos reemplazar la x, vamos a reemplazarla por 0 para sacarle y. Entonces ponemos función de 0, todas las x se van para afuera, porque 0 por cualquier número es 0. Como nos queda solamente el c, o sea el 2, nos queda que y está en la intersección 0, 2. Respuesta correcta es. Ahora toca un ejercicio de abscisas. Ya. El siguiente ejercicio dice: la parábola representativa de la función y igual a 2x2 menos 8x más 6, o sea, esta está en una ecuación, corta el eje x en dos puntos cuyas abscisas son, y nos da la siguiente alternativa. Esto se puede hacer bastante rápido, porque si le cortamos está la función que nos decía dónde estaban los dos puntos que intersectaban en una parábola al eje x. Entonces eso es lo que nos pide, las abscisas. Paso 2 es la fórmula, hay que reemplazar. O sea que tomamos la función general, tomamos la a, la b, la c y la ponemos en esta función súper larga de acá. Entonces eso se hace de la siguiente manera: se reemplazan todos los términos y se simplifican. Entonces acá por ejemplo nos queda 48, acá nos queda 64 y esta de acá por los signos se transforma en positivo. Después abajo nos queda 4, 2 por 2 y 64 menos 48 nos queda 16. Entonces raíz de 16, 4. Todo se simplifica y nos llega hasta acá. Entonces ahora viene el signo más y menos, lo cual nos va a dar dos posibles resultados, que son los dos puntos que nos están pidiendo. Entonces nos dicen x1 va a ser igual a 8 con el menos 4 partido en 4. Y el otro resultado va a ser con el positivo, 8 más 4 partido en 4. Y eso nos da que x1 va a ser 4 partido en 4 igual a 1.
y x2 va a ser 12 partido en 4 igual a 3. Entonces x1 y x2 van a ser 1 y 3. Alternativa correcta, B. Ahora te invito a resolver este problema y en la siguiente parte vemos cómo se soluciona. Ya entonces, el siguiente problema nos dice: la representación gráfica de una función cuadrática f es una parábola cuyo vértice tiene coordenadas -3, -4. Esta función puede estar definida por, y nos da las siguientes funciones. Y entonces, el paso 1 es descartar. La primera no puede ser, porque aunque es cuadrática, no nos da el siguiente punto. Entonces sería 0 o -3 en f, no sería igual a -4. Entonces el paso 2, como ya no podemos descartar, es resolver una por una. Comenzamos con la primera. Nos queda función de x es igual a x más 3 elevado a 2 menos 4. Acá aplicamos cuadrado de binomio y nos queda x2 más 2 por 3 por x más 3 elevado a 2 menos 4. Y termina dando x elevado a 2 más 6x más 5. Ahora pasamos y reemplazamos el primer término, que sería menos 3. Entonces, función de menos 3 es igual a menos 3 elevado a 2 más 6 elevado a menos 3 más 5. 9 más 6 por menos 3, el signo se pasa al siguiente, nos queda menos 18. Se suman los positivos y después se resta con el negativo, nos queda menos 4. Entonces la función de menos 3, el primer punto, es igual a menos 4. Esa es la correcta. Respuesta correcta, A. Ahora resolvamos el siguiente ejercicio de la figura adjunta. Ya, para este ejercicio dice: la parábola de la figura adjunta, la que está acá, es representación gráfica de la función y nos muestra las siguientes funciones. Y entonces, lo primero que tenemos que saber es saber ubicar una parábola. ¿Cómo se hace esto sin necesidad de saber los números, solamente viendo signos o cosas así? La primera regla importante es que la parábola puede estar en 4 posiciones. Puede estar para este lado, para arriba, para abajo. ¿Qué determina eso? El coeficiente b y el c. De la siguiente forma: si está para arriba, significa que c es positivo. Y si está para abajo, significa que c es negativo. Y por lo tanto, para los otros lados sería: si está a la derecha, es b negativo, y si está a la izquierda, es b positivo. Entonces, en las siguientes alternativas podemos ver que la figura adjunta está baja y está ubicada, porque el vértice está acá, al lado izquierdo. Entonces, como está baja, tenemos que buscar un c negativo de entre los 6, la c y la a, descartamos el resto, y también tendríamos que buscar un b positivo, y esa solamente la tiene la c. Respuesta correcta, C. Ahora viene el último ejercicio y en este pondremos en práctica la parte teórica. Vamos con el ejercicio 6. Y nos dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a la función fx igual a ax2 más bx más c? Y nos dicen: si a es menor que 0, entonces la gráfica de la función es una parábola que se abre hacia abajo. 2. La gráfica de la función intersecta al eje de las ordenadas, o sea al eje y, en el punto 0, c. Y la tercera nos dice: si a es igual a 0 y b distinto que 0 y c distinto que 0, entonces la función es una función afín. Entonces vamos a verificar y después en el paso 2 vamos a hacer la teoría. Entonces, la 1 nos pide la concavidad de la función, pero nos pone la condición de que a va a ser menor que 0. Por lo tanto, nuestro término, que sería ax2 positivo, pasa a ser negativo porque a tiene que ser menor que 0. Entonces, si a es menor que 0, por concavidad, acá dice la regla que sí se abre hacia abajo. Entonces, abierto hacia abajo es igual a menor que 0. Si se hubiera abierto hacia arriba, a tendría que ser mayor que 0, o sea, un número positivo, como se muestra acá. Entonces, por lo tanto, la 1 es correcta. Sí, la concavidad es hacia abajo. Para el 2, nos pide la intersección con el eje y, o sea, las ordenadas. En el punto 0, c. Entonces, para hacer esto, primero hay que verificar. En la función hay que poner 0, función de 0.
es igual a ax2 más bx más c. El producto de 0 es siempre 0, por lo tanto estos se simplifican, se sacan, y nos queda solamente el término c. Entonces nos queda que función de 0 es igual a c, por lo tanto 0, c. Esta es correcta. La 3 nos pide una función afín, verificar si después de ciertos términos la función se transforma en una función afín. La fórmula de función afín es mx más n. Y nos dicen que a es igual a 0, b distinto que 0 y c distinto que 0. Entonces, como a es igual a 0, se coloca un 0 y se elimina porque el producto es 0. Y nos queda bx más c es igual a mx más n, que sería la función afín. Se igualan y vemos que son términos iguales. Entonces serían, como son números naturales, se mantienen iguales. Y la respuesta correcta sería la E.